Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Agro al Día, y el día de hoy conversaremos sobre un tema relevante para nuestro país, que es las heladas. Y para eso contamos con dos expertos de nuestra casa. Él es Claudio Vázquez, gerente comercial de Netafim Chile, y Miguel Orellana, jefe de ventas de agricultura de Netafim Chile. Bienvenidos, gracias por estar acá. Muchas gracias. Queremos, llevándonos rápidamente al tema, hablar sobre las heladas. La gente pensará, hay mucho calor en este momento, estamos en pleno febrero, ¿por qué es importante hablar de heladas? Y más aún, definir qué son las heladas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de heladas en este país? Bueno, cuando hablamos de heladas, estamos hablando de eventos que se van a producir en donde los balances de energía del ambiente básicamente son negativos. ¿Ya? Y eso, o sea, temperaturas bajo cero. Temperaturas bajo cero, qué sé yo, se genera una extracción, digamos, del medio que está ávido de energía, desde donde la pueda sacar. Okay. ¿Ya? Y eso hace que saque básicamente también esa energía de las plantas. Que es lo que buscamos nosotros con todos los medios de mitigación de helada, es básicamente hacer ese balance igual a cero o positivo. Perfecto. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos eso, vamos a tener que ingresar energía al sistema. ¿Y qué es lo que hacemos con eso? Básicamente es hacer que este balance se equilibre y básicamente las plantas no sean las que le entreguen la energía al medio. Ese es un poco el concepto más bien general. Y ahora que lo mencionas, hay dos conceptos que son clave en esto. La gente habla de control de heladas, nosotros hablamos acá en Netafim de mitigación de heladas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Mira, debemos pensar que básicamente los eventos hoy día, los eventos de heladas pueden llegar perfectamente 5 grados bajo cero. O sea, hoy día no es muy común verlo, digamos, sobre todo en el sur de Chile. Pensar en que el daño va a ser cero en esas condiciones, la verdad es que es poco probable. Siempre hay algún daño, algún brote que se va a ver afectado, ¿ya? Por lo tanto, el concepto de mitigación va allá, es minimizar el daño, porque control cero no hay. Eso digamos, es generar una expectativa que en el fondo no va a haber. ¿Ya? Pues siempre hay una rama que se daña, digamos. La idea es que la planta no muera, que los brotes no se vean tan afectados, pero siempre puede haber un daño. Perfecto. Y en este caso, don Claudio, ¿cómo se han presentado las heladas estos últimos años en este país, a propósito también del cambio climático y cómo cada año, cada temporada lo vemos más agresivo, tanto para el calor como para el frío? Y claro, bueno, como usted estaba diciendo recién, estamos en febrero. Para mañana está anunciado un día de cerca de 38 grados aquí en Santiago y alrededores. Y este tema del cambio climático que venimos hablando ya hace un buen tiempo nos muestra que realza los extremos, digamos. Hoy día estamos viviendo temperaturas extremas tanto por el lado de exceso de calor como por el lado de los fríos. Si uno mira y analiza los últimos 10 años, 12 años de incidencia de eventos de helada, uno puede ver que han aumentado los días de helada en el resumen, y que también esas heladas son más intensas y los daños obviamente que van provocando son más intensos. Y yo creo que tenemos que irnos acostumbrando a que eso va a seguir siendo así, porque el tema del cambio climático va a seguir avanzando. Chile está claramente definido como uno de los países que va a ser más afectado por el cambio climático, y por lo tanto va a tener cada día eventos más extremos, tanto por el lado del frío como el lado del exceso de temperatura. Así que yo creo que tenemos que ir viendo cómo vamos a adaptarnos a esas nuevas condiciones medioambientales, digamos. ¿Cuáles son los daños que enfrentan los agricultores producto de las heladas? Digamos, ¿en qué le afecta, digamos, para que el resto pueda entender cuál es la magnitud de ese daño? Bueno, la magnitud puede ser total, pues, los daños dependiendo de la intensidad que tengamos del evento de helada, ¿no es cierto? Podemos tener daños menores o podemos llegar a perder completamente la producción, incluso las plantas, dependiendo de la intensidad de la helada. Y eso, bueno, va a depender caso a caso, evidentemente,
pero la pérdida puede ser muy fuerte. Y no solo uno podría perder la producción de una temporada, pero normalmente eventos muy fuertes, muy intensos de daños por helada, también nos generan secuelas en los años posteriores que pueden tardar varios años en recuperar una planta si es que logramos recuperarla. ¿Han visto algún ejemplo claro de esto? Hemos tenido clientes que han llegado acá con una pérdida importante o con un daño importante en el campo. Sí, entonces evidentemente el daño también va a estar muy de la mano con el estado fenológico en el cual se encuentran las plantas. Eso es bien importante y bien relevante. No es lo mismo una helada invernal para un cítrico o un palto que para un cerezo en primavera. ¿Ya? Okay. Entonces, los estados fenológicos son muy importantes a la hora también de poder definir cuál va a ser la estrategia de mitigación, digamos, y cómo va a ser y cuál va a ser el resultado. Hemos visto en algunos cultivos incluso caducos, algunos frutales de hoja caduca, que han tenido daños en madera y no nos hemos dado cuenta que ese daño estuvo hasta que tuvimos efecto de la brotación o tuvimos efecto en el brote. ¿Ya? Evidentemente ahí te das cuenta que te helaste y que evidentemente tienes que tener una medida o una herramienta de mitigación para ciertos momentos que son importantes del cultivo. ¿Cuándo normalmente va a pasar? Por ejemplo, en el caso de la vid, nosotros lo hemos visto en las primeras heladas, en donde la planta todavía está activa y que evidentemente puede tener algún daño con sus primeras heladas. Pasa todo el invierno sin que te des cuenta y finalmente sales a primavera y te das cuenta que el daño lo tiene. Entonces, es muy relevante conocer primero dónde me afecta la helada, en qué estado me afecta, y para poder ver también cuál va a ser la precipitación que voy a usar, qué digamos, producto voy a usar para poder mitigar bien el helada. Y qué bueno que lo dices porque llegaste al punto clave de esto, que son justamente los productos que nos ayudan en Netafim a hacer mitigar esta helada o a mitigar la helada. Y me gustaría que me hablaran al respecto de cuáles son las alternativas que podemos ofrecer a los agricultores, digamos, al cliente que está buscando que no vuelva a pasar la próxima temporada, ¿no? O la próxima helada. ¿Cuáles son las soluciones que tenemos disponibles para esto? Bueno, soluciones para poder trabajar esto hay o tratar de combatir este tema hay muchas. Yo después la parte más de detalle más técnico lo voy a dejar a Miguel, pero claramente dentro de la opción está combatir la helada con calefactores, con viento, con qué sé yo, con el diseño mismo de la plantación, ¿no es cierto? Tratar de acomodar para mover el aire frío en ciertos sectores, etcétera. Pero por literatura se ha determinado que la mejor forma de mitigar o ejercer un mayor control, digamos, sobre la helada es con agua. Y en eso Netafim tiene bastantes opciones que pueden ser muy válidas y que son muy válidas y que funcionan y trabajan bastante bien. Claro. Dentro de lo que para poder entender, digamos, qué producto usar o qué tecnología usar en una mitigación de helada, tenemos que tener un poco claro cómo actúa, ¿ya? Cómo actúa en esa balanza que nosotros dijimos que era negativo. Ya pensemos básicamente que nosotros vamos a tener dos grandes tipos de helada, ¿cierto? Vamos a tener una que es por radiativa, ¿cierto? Y la otra que es advectiva. Cuando hablamos de radiativa, estamos hablando de esta típica helada que se da en inviernos con cielo muy despejado, ¿ya? Okay. Cielo muy despejado, entonces vamos a tener una pérdida de energía desde el ambiente, desde el suelo, digamos, hacia la atmósfera. Cosa que es distinta cuando nosotros tenemos una advectiva, que son masas de frío que vienen, digamos, y que se depositan en zonas y que básicamente muchas veces abarcan grandes extensiones y son muy intensas, ¿ya? Entonces, pensando un poco en eso, vamos a tener distintos tipos de mitigación de helada. Y cómo afectan en este balance va a depender un poco de lo que queramos lograr. En este balance vamos a tener componentes que son de calor sensible y otros que son de calor latente. Cuando hablamos de calor sensible, son mecanismos que buscan aumentar temperatura, cambiar temperatura. Y cuando hablamos de calor latente, vamos a estar hablando de cambios de estado.
Y es ahí donde el control del agua es importante. Porque el input energético que hace el agua es muchísimo mayor que intentar subir temperatura del ambiente. O sea, necesito mucho más energía, más constante para subir por temperatura, que lo que puedo hacer con el agua. Por lo tanto, es mucho más eficiente. Y eso hace que el input energético en términos de electricidad de bomba sea menor que, por ejemplo, de intentar encender fogones o encender, digamos, ventiladores con mucho más energía. Te iba a preguntar hace un rato eso. Antes era muy frecuente que quemaban cosas. Uno incluso lo veía, digamos, salía en las noticias. ¿No? Quemaban un montón de cosas y dejaban una humadera. Había mucha queja, los vecinos, sobre todo, porque no era poco. ¿Eso todavía se sigue usando? ¿El usuario todavía prefiere ese tipo de...? Yo creo que todavía se sigue usando en algunos lugares, en algunos sectores. La gente cuando está sometida a una helada, ¿no es cierto?, trata de ver y reacciona de la manera que puede en el minuto para poder tratar de salvar el daño que puede tener en su cultivo. Pero claramente ese tipo de cosas normalmente tiene un radio de acción muy limitado y se diluye el calor que se puede generar por un neumático o algo, ¿no es cierto? Te puede abarcar, qué sé yo, 5 metros y ya después ese aire caliente sube porque el aire y queda el aire frío que está abajo, que por ser frío es más pesado que el aire caliente. Por lo tanto, la verdad es que te cubrirá 1 o 2 hileras y el resto no tiene cobertura. Es casi imposible lograr una buena mitigación con ese tipo de sistema. Ok. Y volviendo a lo que decía Miguel, ¿qué elementos son más efectivos para cada tipo de... Claro, en este caso el agua es el elemento más eficiente para controlar el agua, es más eficiente en términos de que entrega más energía y el input energético que yo tengo que agregar para entregar el agua es menor que, digamos, mover una hélice por combustible diésel, ¿ya? Eso es lo primero. Cuando nosotros trabajamos con agua y hablamos del calor latente, tenemos que entender de que esta capa de hielo que se forma, porque se forma una capa de hielo que prácticamente uno lo escucha como el efecto iglú. El efecto iglú. El efecto iglú es una capa de agua que se va a depositar, que se va a formar sobre la hoja y que va a estar a 0 grados. Ese proceso es un proceso en donde yo tengo que entregar el agua, pero el agua cambia de estado de líquido a sólido. Cuando eso pasa, el agua libera energía, 80 kilocalorías más o menos, calorías por gramo, y evidentemente me hace que este balance de energía sea 0 o incluso positivo cuando ya sale sol. Entonces, básicamente nos vamos a mover en ese proceso, y es por eso que es bien, bien importante que el proceso de control del agua sea continuo. Yo no puedo dejar o no puedo parar de agregar agua al sistema, porque obviamente esa capa de hielo va a comenzar a bajar su temperatura y puedo tener hielo a menor temperatura de los 0 grados. Y el efecto iglú que se llama, que se pierde, digamos. Entonces, básicamente, lo que nosotros nos vamos a mover en el control del agua va a ser en ese proceso de congelación. Va a ser un proceso de entrega de agua y congelación. Y eso se mantiene a 0 grados. Claro, el proceso que parte cuando se está acercando la temperatura a los 0 grados, ¿no es cierto? Ahí parte uno aplicando agua y no puede terminar el proceso hasta que ya se descongela absolutamente de forma natural. O sea, tiene también evidentemente un consumo de agua no menor, digamos. Por eso hay algunas soluciones que sería bueno revisar y que pueden ser más eficientes en ese uso de agua también, que es un poco lo que hace Netafim, digamos, dedicarse a hacer un uso eficiente del agua. Claro, y ahí es donde los productos vamos a tener una amplia gama de productos. O sea, si yo quiero aplicar agua en coberturas completas y pensando en que básicamente la bibliografía y los expertos más o menos señalan que las cantidades de agua aplicada debiesen estar en torno a los 2,5, 3 grados para poder llegar a un control efectivo o una mitigación, digamos, efectiva. Evidentemente las cantidades son importantes y son relevantes a la hora de poder seleccionar el producto, porque la forma en que nosotros entregamos el agua va a definir el producto que vamos a usar, y vamos a tener cobertura completa o vamos a tener localización para que esos milímetros que yo debo aplicar se traduzcan en un menor consumo por hectárea. Y es ahí donde Pulsar es un producto que digamos se diferencia bastante de lo que existe hoy día en el mercado probablemente.
Bueno, pero Pulsar también tiene distintos emisores para distintos usos, como bien decías tú. ¿Cuáles de los más frecuentes que hemos considerado para la venta y cuál es el que hoy está siendo el más utilizado? Mira, eso va a depender un poco de las características de los cultivos. O sea, si yo voy a trabajar con frutales de canopia, digamos, ancha, probablemente Gironet sea el producto. Si voy a trabajar en una viña, sea el Streamnet el producto. Y en arándanos hoy día ya tenemos el último que es, digamos, el Streamnet X, y nos da un ancho de banda que nos permite controlar más o menos 70 centímetros de ancho para arándanos y algunos otros cultivos que probablemente puedan servirnos muchísimo desde el Maule hacia el sur, ¿ya? Tenemos también en aquellos en donde ya las canopias son mucho más anchas. Pensemos que Pulsar, un producto que anda muy bien, hasta los 3,5 metros, ya ahí Supernet se puede transformar en un producto bastante importante, bastante relevante en términos de que puedo localizar, pero ya con caudales un poco mayores a los 20 litros. ¿Ya? Entonces, vamos a tener distintos productos en función del cultivo, en función de ancho de canopia, y eso también va a definir la configuración que vamos a necesitar entre rotor y caudal, ¿ya? Porque tenemos que considerar que Pulsar tiene diferentes partes. Exacto. Lo que puedo ver es que está el Pulsar completo que está mostrando don Claudio, que muestra desde el emisor, pasando por la válvula antidrenante y luego el cuerpo del Pulsar. Sí, esto es interesante. Este es un desarrollo sumamente bueno de Netafim, que lo que hace es que, como esto, todo el tema de la mitigación con agua, evidentemente genera un consumo alto de agua. Lo que buscamos es tratar de disminuir o de localizar o de que esa agua que estamos ocupando vaya directamente sobre el objeto que queremos proteger, digamos, y no estar aplicando agua fuera de eso. Lo que hace Pulsar es que le da vida a emisores que normalmente trabajan con caudales más altos, permitiendo utilizar goteros, por ejemplo, de 8, 12, 15 litros, tal vez algo más también, y que son los que definen el caudal que vamos a estar ocupando para activar el emisor. El gotero, ¿no es cierto?, a través de un microtubo se conecta al Pulsar. El gotero viene de la línea de riego. Ese gotero evidentemente empieza a llenar esta cámara que al interior tiene una bolsa, un airbag, ¿no es cierto? Cuando esta cámara tiene suficiente presión en su interior y no puede seguir soportando, esa presión rompe la resistencia de esta válvula y al romper la resistencia de esta válvula, ¿no es cierto?, activa el emisor, que puede ser en este caso un Streamnet, un Gironet u otro. Un Vibra, no, era Streamnet X. O un Streamnet X también, el emisor que tenemos arriba, y lo hace trabajar, ¿no es cierto?, leyendo como si tuviera un caudal normal y trabaja con pulsos, lo que puede terminar disminuyendo el uso del agua en, qué sé yo, un 15, 20, 30, 50%, pero permitiendo un uso más eficiente del agua y controlando de todas maneras. Este es un desarrollo muy interesante y que nos permite economizar agua al final del día. Claro, cuando nosotros queremos cuantificar el agua que podemos ahorrar, para que tengamos una idea, cuando nosotros hablamos de 2,5 milímetros, si los queremos aplicar en cobertura completa, eso viene a ser más o menos 25 a 30 metros cúbicos por hectárea de agua, si lo quisiera aplicar como cobertura completa, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros localizamos y dejamos de mojar hileras, la hilera, y mojamos solamente la planta, eso puede bajar a 12 metros cúbicos, puede bajar incluso hasta 8 metros cúbicos en función de la canopia y en función del PCJ que estemos usando. Por lo tanto, los ahorros pueden llegar a ser relevantes, y eso me da dos posibilidades. Uno, aumentar mi superficie a controlar, o bien minimizar, digamos, todas las instalaciones necesarias para poder controlar, digamos, controlar la helada, digamos. A mí me gustaría agregar un punto, el hecho de que empecemos a usar o utilizar también
este tipo de equipos, de soluciones, ¿no es cierto?, nos va a permitir también extender las superficies que pueden estar ocupándose para producción en algunos cultivos. Ejemplo, el caso, por ejemplo, de los paltos, que son tan sensibles, son unos cultivos que son bastante sensibles al tema de la helada, digamos. Se nos van agotando los lugares, los microclimas que están aptos para el cultivo del palto, porque por su sensibilidad, pero el hecho de tener soluciones que permiten controlar o mitigar la helada en algún minuto en algunos sectores nos van permitiendo ampliar la zona de búsqueda o de opciones de producción en algunos lugares, qué sé yo, un poco más hacia la sexta región, hacia las zonas costeras, digamos, que también tienen bastante incidencia de helada, a las cuales un palto puede no estar muy acostumbrado o no está muy acostumbrado definitivamente. Este tipo de soluciones nos permiten ampliar esa zona de producción, de opción de producción. Así que yo creo que es importante interiorizarse, ver también de qué manera podemos hoy día acceder a este tipo de soluciones. Hoy día, y esto lo hemos visto hace un año, no más de un año, digamos, hemos visto ya productores que están incluyendo en este tipo de cosas sistemas de financiamiento, porque claramente el implementar un sistema de mitigación de helada no es algo no es económico, si bien es cierto, yo diría que se paga absolutamente, pero tampoco es fácil entrar en esa inversión, no es tan fácil. Pero hoy día todo este tipo de sistemas también, y bueno mencionarlo, están sujetos a poder trabajarlos con sistemas de leasing. Cosa que antes no estaba esa posibilidad, hoy día sí está la posibilidad, por lo tanto es otra de las cosas donde podemos también, aparte de la solución, ayudar a implementar este tipo de sistemas con ese tipo de opciones financieras, por ejemplo, también. Lo que facilita el acceso de mucho más gente a poder tener estas soluciones. Perfecto, sí. También, bueno, pueden contactar a nuestros representantes técnicos, podemos dejar sus datos en el caso en que lo requieran. Es importante que a la hora de implementar un sistema de pulsación con Pulsar, necesitamos datos relevantes, por lo tanto, siempre esa información vamos a tener que realizar alguna visita, vamos a tener que contactarnos, porque la selección define también el éxito que pueda tener, digamos. Entonces, claro, es como que no es una sola cosa, no. Va a depender del caso, va a depender de lo que va a proteger, ¿no? Entonces, para que también la gente lo entienda, no es como un solo producto para una sola solución, o sea, hay más de uno para ambos casos, ¿no? Exactamente, como te decía, estas soluciones van a depender del tamaño de la canopia, de la altura de los árboles, y eso va a definir rotores, va a definir los PCJ que vamos a usar, va a definir si efectivamente es el GiroNet o es un StreamNet o es un StreamNet X. Básicamente eso es lo que uno necesita saber antes de poder hacer alguna selección de productos. Claro, es un estudio para cada caso particular. No, básicamente, a ver, Pulsar es un producto que hoy día ya tiene bastantes unidades instaladas en Chile. O sea, yo creo que si no nos equivocamos debemos estar con cerca de un tercio de la producción mundial el año pasado de Pulsar instaladas acá en Chile. Sí, claro. Básicamente. Entonces, que no es menor, digamos. Es un producto sumamente confiable. Es un producto modular. Por lo tanto, en el caso en que se necesite cambiar, porque cambiar cultivo, porque mis plantas crecieron más o necesito otro manejo, cambio rotores, cambio PCJ y puedo seguir usando mi sistema si el sistema hidráulico me da, digamos. Sí, correcto. Sin grandes modificaciones. Entonces, o sea, un producto que es muy versátil y que hoy día no está dando grandes resultados en las mitigaciones de la... Sí, básicamente reiterar que estamos absolutamente abiertos a cualquier consulta, duda que exista, ¿no? Eso es lo más importante, que la gente sienta que nosotros podemos responder a sus dudas y que tenemos soluciones para eso. Así que los invitamos a contactarnos. Esto puede ser a través de nuestra página web netafin.cl. Hay un lugar donde te lleva a escribir tus datos y contáctenos, ¿no? Están nuestros correos. En este caso, Miguel, como bien decías, podemos dejar algunos de nuestros agrónomos para responder dudas. Y nos estaríamos viendo en otra oportunidad, tal vez, para hablar de otro tema importante para la agricultura en este país. Y les doy las gracias por estar acá y por sus conocimientos. Y bueno, hacemos que esto siga creciendo.
hacer más por menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.